bueno, para sus hijos o para sus nietos que vayan a estudiar en la UIS en algunas generaciones adelante, no tendrán que soportar esa situación en la que hemos estado trabajando. Entonces, bueno, entonces sí, si todo sale bien, en la hora de laboratorio estaremos haciendo revisión de lo que ustedes implementen. Para la implementación hay dos opciones, ¿listo? Está la opción de implementar los simulados simplemente o en la tarjeta. Si es en la tarjeta, pues pueden tener el 100% de la nota. Si lo implementan simulado simplemente, van a tener el 60% de la parte de implementación. La parte de diseño, pues quedaría exactamente igual. Bueno, qué más les digo? Los pesos de la parte de diseño y de implementación es 50-50. Mi idea es que de hoy en 8, cuando ustedes presenten el parcial, de una vez tengan nota. O sea, nos vamos de una vez con la nota, todo ya dispuesto. Entonces, la idea es que de hoy en 8, pues prácticamente sea una revisión de 10 minutos. Que ustedes me muestren si es en la tarjeta o si es la simulación, lo que sea y revisamos toda la parte de diseño, todo, hacemos toda la revisión, les hago un par de preguntas y listo. O sea, es una revisión bastante rápida, bastante express. Así que lo que les voy a pedir es que para ese día, pues, lo tengan todo preparado, ¿sí? Ya para de una vez sustentamos, tan, y listo, salimos de una vez. Va a ser en grupo, ¿sí? Va a ser en grupo de 2 personas. Los grupos de 3 que hay de laboratorio, sorry. Entonces, Profe, una pregunta con respecto a eso. sí, Lo que pasa es que pues, yo tengo, pues, mis compañeros de grupo, pues van a ser entre ellos dos, y la pregunta era que si yo me podía hacer con una compañera del otro grupo. sí, hágale, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces, esto sustentan uno de los 2 días. Yo les pediría que ojalá fuera el jueves. Yo sé que, Listo, sí, señor. por qué les digo? Porque seguramente si hay muchos grupos en esa situación, que seguramente los van a ver, entonces seguramente muchos van a sustentar el viernes. Entonces, para no congestionar tanto, digamos, yo le pediría de pronto, más como un favor, que fuera el jueves, sí. Eh, sí, perfecto, no hay ningún inconveniente. Y listo, creo que no es mucho más lo que les tengo que decir. Si alguien lo quiere presentar solo, lo presenta solo, no hay ningún inconveniente. El diseño se califica, digamos, en grupo, pero la parte de la sustentación, sí de pronto yo les hago una pregunta a cada uno, ¿vale? Así que es muy importante esa pregunta que les haga a esos grupos para que estén, digamos, preparados. ¿Listo? No hay mucho tiempo para hacer Profe, tantas preguntas, así que será una pregunta express. profe, una pregunta. Cuéntame, Steven. Ahí se puede hacer preguntas, profe, o sea, se le puede escribir un correo preguntándole sobre el parcial. Sí, normalmente sí. Pues obviamente es un parcial, pero, pero digamos que en general sí. Sí, en general sí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, señor. Ah, me faltó aclarar una cosa, ya que lo veo. Me faltó aclarar aquí una cosa. No faltará el grupo que quiera de pronto. eh, yo lo aclaro después, ¿vale? De pronto esta noche modifico esta parte del problema. Pero es para que de pronto alguien no lo resuelva de forma netamente matemática, que bueno, me quito esto. Ya estoy en la casa, estoy solo. No los voy a contagiar de nada. Esto les decía, para que de pronto este problema se puede solucionar matemáticamente, ¿listo? De pronto con alguna especie de fórmula y eso. Entonces, para evitar que simplemente calculen esa fórmula, yo quiero una solución iterada, ¿listo? Quiero una solución en la que ustedes tengan que probar valores y ahí sí llegar a la solución. Entonces, déjenme, yo esto lo modifico un poquito esta noche para simplemente hacer esa aclaración. Sí, vale. Preguntas. Ah, ok, profe, o sea, este no va a ser o sea, como el problema final del parcial. No, sí, digamos el problema es el mismo, solo que lo que no quiero, como eso es un parcial, le toca hacer uno bastante formal. Entonces no falta el que diga, no, pero profe, ahí no decía que no podía usar la fórmula general. Por ejemplo, si yo les pusiera un problema con Fibonacci, hay una fórmula para usted reemplazar un n y que le dé el término de Fibonacci. Entonces alguien puede simplemente evaluar esa fórmula
y tiene la respuesta al problema. Pero obviamente el objetivo no es ese, sino el objetivo es que usted vaya calculando término a término en Fibonacci. Entonces, me toca a mí colocar una nota, ¿sí? Para que no se les ocurra de pronto una solución de ese estilo, para poder impedir que ustedes hagan una solución de ese estilo. Entonces, sí, simplemente una aclaración. Esta parte va a quedar igual, simplemente le coloco aquí una Profe, nota adicional. tengo una duda. Eso tiene que calcular la suma de los números que sean menores al ingresado, o sea, que vaya sumando, por ejemplo, si ingresa 15, tiene que sumar 3 más 5 más 6. Es que no Más entiendo. 9, más 10, más 12. Sí, señor. Ah, ok, profe. Exactamente. Tiene que sumar todos los números que sean menores que n y que sean múltiplos de 3 y o 5. Ah, listo, profe. Perfecto. ¿Preguntas? Profe, como ahí dice que estrictamente tiene que ser el múltiplo de 3, entonces al no cumplir eso, por ejemplo, metiéndonos en la parte del triangulito de la pregunta, entonces se puede, no sé, mandar directamente a finalizar o algo así, ¿no? O sea, como que vuelve y pregunte o, ¿sí? Tú dices en caso de que ingrese uno un número como 2, por ejemplo. Sí, exacto, que no cumpla. En ese caso, digamos, si uno mira la definición formal del problema, la suma debería dar 0. Ajá, sí, profe, a eso me ¿Sí? refiero. Entonces, que ¿Sí? él salga de una vez, o sea, ¿Sí? Que no la haga suma, más que salga. que la respuesta sea 0. Sí. Si quieren, déjenme yo les aclaro ahí, les hago esta noche un par de noticas más para aclarar de pronto esos detalles de funcionamiento, para ser muy, muy exacto con la definición y no entrar en confusiones. Sí, me parece que puede hacer falta ahí un poco más de texto para aclarar ciertas cosas como esas. De pronto algún par de ejemplos para que ustedes tengan de referencia, eh, también serviría para poner ahí. Sí, me parece bien, me parece bien. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, excelente, excelente, muchachos. Bueno, entonces, ¿les parece si continuamos? Permítanme un segundo acá, tengo que ver una cosa, ya que me acuerdo. Eh, Listo. Entonces, ¿les parece si continuamos con el ejercicio que estábamos haciendo la clase anterior? Vamos a intentar continuar un poquito con esta parte. Igual, si de pronto se les ocurre ahorita alguna pregunta o alguna cosa del parcial, pues me la pueden hacer, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con el proyecto que veníamos haciendo. Aquí tenemos nuestro Hola Mundo, es este. Así que vamos a abrir el mismo proyecto con el que quedamos. Sí, sí, y porfa, cualquier cosa que quieran que aclare, no hay ningún inconveniente. Me dicen y claro, para eso estamos. Sobre todo, yo creo que esas son las preguntas principales que uno indudablemente contesta, ¿no? O sea, yo creo que uno no se niega a una pregunta que, que tenga que ver con el enunciado, ¿vale? Eh, entonces, sí, creo que lo último que quiero es que pierdan o hagan mal un ejercicio por que el enunciado decía o pretendía decir algo diferente a lo que ustedes entendieron. Bueno, entonces, entonces aquí teníamos, ¿qué habíamos hecho la clase pasada para repasar rápidamente? No, esa es una pregunta que sí no respondería, por ejemplo, otra, gracias. Es un buen ejemplo de pregunta que no quisiera yo responder. Y la verdad, el ejercicio, el problema es súper interesante. El problema es muy interesante. Parece un problema muy simple, pero hay muchas formas de hacerlo. ¿Listo? En ese sentido, yo quisiera valorar cualquier mejora o cualquier optimización que ustedes quieran hacer. ¿Listo? Se los digo así, aquí abiertamente, con grabación y todo. A propósito, no estoy transmitiendo por Twitch.
Eso es como por tener un plan Z, ¿no? Ahí de la grabación y eso. Entonces, sí, les decía que es muy interesante este ejercicio y se puede hacer de muchas formas. Entonces, me gustaría que cualquier optimización que ustedes consideren hacer en el desarrollo, digamos que va a ser muy bien valorada. ¿Listo? Ténganlo, no puedo decir número, no puedo decir nota o algo, pero créanme que va a ser muy bien valorada a que si simplemente se limitan a hacer lo mínimo, ¿sí? El ejercicio se puede resolver con una solución mínima y básica, pero cualquier mejora que le quieran hacer, insisto, va a ser muy bien valorada. Bueno, vale, excelente. Creo que esto está poniéndose más chévere cada vez. Entonces, bueno, un repaso rápido de lo que hicimos la vez pasada. La vez pasada nos dedicamos aquí a hacer un circuito combinacional, ¿sí? Este circuito combinacional tiene una entrada, en este caso la dejamos incluso hasta de 7 bits, como está acá. Es una compuerta AND, así que no tiene mayor misterio. Pero ¿por qué la hicimos? Porque queríamos revisar qué significaba, por ejemplo, un RTL análisis, aquí vamos a hacerlo rápido, donde el esquemático nos va a mostrar la interpretación más humana que puede hacer el software de nuestro circuito. ¿Listo? Esa es la interpretación que quiero venderles a ustedes. Esto es lo más humano que él puede mostrarnos sobre el circuito que estamos diseñando. ¿Listo? Después mirábamos un poco lo que era la síntesis y en la síntesis también nos arroja un esquemático y decíamos, la síntesis consiste en que él convierte nuestro texto de Verilog, lo convierte a primitivas del FPGA, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos lookup tables, que son elementos que existen dentro del FPGA, tendríamos buffer de entrada, por ejemplo, y tendríamos buffer de salida, que todo esto son cosas que tiene el FPGA. A modo de información adicional, ¿por qué existen los buffers de entrada-salida? Porque normalmente hay que hacer una adaptación de la señal que viene desde afuera para adentro y viceversa, la que sacamos al mundo exterior. Porque internamente el FPGA trabaja con un voltaje bastante bajo, con el objetivo de consumir menos potencia. Entonces, 1.2, por ejemplo, es un voltaje típico de trabajo dentro del FPGA y obviamente la lógica externa no trabaja 1.2, trabaja 3.3, 2.5, 5 volts. Bueno, hay diferentes estándares de voltaje. Y lo que parte del trabajo que hace este buffer no es a nivel lógico, o sea, no es que él vaya a ejercer una función lógica, sino es una función de adaptación eléctrica de la señal, ¿sí? Que concuerde los voltajes a los que tiene que trabajar cada parte del circuito. Entonces, bueno, hace más que eso, pero por ahora es una buena justificación de por qué se necesita un elemento especial como buffer de entrada o como buffer de salida. Listo, esta es la implementación de nuestro circuito. Él incluso le pone nombre a estas señales y a estos cables. Cada cable dentro del diseño tiene su nombre. Ustedes lo pueden aquí seleccionar, lo pueden ver. Digamos que el nivel de detalle que tenemos ya en este punto es bastante alto. Lo que no sabemos a la hora de hacer esto, lo que no sabemos es que, por ejemplo, este lookup table, no sabemos cuál de todos los lookup tables que existen en el FPGA es el que él va a usar, ¿cierto? Eso es lo único que no sabemos, porque eso no hace parte de la síntesis. La síntesis deja un lookup table, pero quien se encarga de asignar estos elementos, pues es la implementación, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir el diseño implementado para poder ver ese resultado de la implementación. Y en este caso, vemos que lo implementó en la esquina inferior izquierda, lo implementó por acá. Y efectivamente, estas lookup tables que están marcados acá y acá corresponden a lookup tables que son los que se van a usar en este circuito. Y estos pines de acá son los pines de entrada y de salida, ¿no? Este es el pin de salida y estos son los pines de entrada. Entonces aquí podemos ver ya dentro del FPGA cuáles elementos específicos son los que se están usando en el diseño, ¿ok? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, un comentario, algo que quieran notar, algo que quieran experimentar de pronto?
a veces en estas clases salen como sugerencias, ¿no? Profe, ¿qué pasaría si tal cosa? Entonces, lo que ustedes quieran probar también me van diciendo y vamos probando poco a poco. Entonces, bueno, eso era como a modo de resumen, digamos, lo que se hizo la última clase. Bueno, vamos a continuar entonces en este proceso y hoy quiero hablar de la simulación. O sea, ya hablamos de estas tres cajitas, digamos, de abajo, no la última todavía, pero sí estas tres. Vamos a hablar hoy específicamente de lo que tiene que ver con simulación. ¿Por qué podemos hablar ya de simulación? Porque cuando ustedes le dicen correr simulación, vemos que hay tres categorías de simulaciones. Y como ya entendemos qué es la síntesis, qué es la implementación, creo que tenemos una idea mejor de lo que puede pasar en cada una de estas simulaciones. ¿Listo? Entonces, también vayan teniendo ahí digamos, en la mira nuestro objetivo de crear un glitch dentro del FPGA. ¿Listo? Vamos ahí a tener en la mira ese objetivo para que todo esto que hagamos acá, de alguna forma les pueda dar ideas de cómo generar ese glitch dentro del FPGA. Entonces, bueno, para simular, ustedes ya saben, voy a cerrar aquí la implementación, eso no tiene ningún misterio. Voy a cerrar aquí el RTL también, no tiene ningún misterio. Volvemos aquí a simplemente la parte de edición. Aquí tenemos nuestra fuente. Por ahora, nuestra única fuente de simulación es nuestro circuito. Entonces, lo que quiero hacer es hacer una fuente de simulación. Entonces, ustedes ya saben que en este caso, para simular, toca crear una fuente que es lo que normalmente llamamos un test bench. Nuevamente, cuando ustedes lleguen a este menú, algunas versiones creo que tienen menos opciones, otras tienen más, así que adáptense un poco a lo que les aparezca. Pero bueno, ustedes ya podrán imaginarse para qué sirve cada una de estas cosas. En este caso nos ofrece, por ejemplo, crear un archivo de restricciones, crear un archivo de diseño o crear una fuente de simulación. Por lo menos estas tres opciones yo creo que las tienen todos ustedes. Entonces, miren que ya él nos va orientando y ya tenemos un poco más de conocimiento para saber qué tipo de fuente es la que vamos a escoger. En este caso vamos a hacer una fuente que es netamente de simulación. Es decir, queremos que aparezca en esta categoría, en esta tercera, y que no aparezca en la categoría de arriba. Entonces le decimos next. Porfa, y si hay preguntas me dicen. Yo estoy más o menos pendiente del chat, entonces me van comentando. Podríamos añadirla si tuviéramos ya un test bench hecho. No tengo un test bench hecho, así que voy a crear un archivo desde cero y voy a llamar esto circuito combinacional, igual que llamé el de arriba, pero voy a colocarle aquí un apellido que diga test bench. ¿Listo? Les recomiendo siempre que traten de usar una convención propia, la que ustedes quieran, para que ustedes sean organizados con sus archivos. Los diseños suelen crecer en cuanto a la cantidad de archivos y todo eso, así que es bueno tener una buena relación. En este caso voy a hacer un test bench para específicamente este circuito, así que por eso tendría sentido que tengan el mismo nombre. Eh, y voy a decirle OK. ¿Listo? Él nos pone aquí el circuito, le decimos finalizar, listo, ahí no hay ningún misterio. Él nos va a pedir las entradas y las salidas del circuito. Pregunto yo, ¿cuáles son las entradas y salidas de un circuito test bench, de un circuito de prueba de simulación? ¿Cuáles son las entradas y las salidas? ¿Recuerdan? ¿Es fácil la respuesta? Pues son las que entran a la caja y las que salen. No, específicamente es una pregunta con trampa. Esta es una pregunta con trampa. Eh, Porque formalmente el circuito test bench no tiene salidas, digamos, en su versión más básica no tiene. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo y ahorita lo vamos a hacer, pero no corresponden a salidas y a entradas de este circuito. Él como caja negra no tiene entradas y salidas. Él como caja negra sí tiene por dentro una cajita que es el circuito de prueba y ahí el circuito de prueba sí tiene entradas y salidas, pero esas entradas y salidas se quedan por dentro de nuestro test bench. Entonces, por eso el test bench no tiene entradas y salidas con el mundo exterior, ¿sí? O sea, dicho de otra forma, decirlo de otra forma sería como que el test bench no se comunica con nadie en el ámbito exterior al test bench, ¿sí? No necesita recibir señales del mundo exterior ni arrojarlas hacia adentro. Entonces, por defecto, un test bench no debería tener
ni entradas ni salidas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro test bench y evidentemente tendremos un archivo con simplemente vacío, ¿no? Es un archivo completamente vacío. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer en nuestro... Señor. Profe, qué pena. Profe, para el test bench fue ingresar a Add Source, ¿verdad? Sí, Y sí, ahí sí, sí. buscó, listo, ya. Coloqué la de simulación. Importante aquí que coloqué la de simulación y luego aquí en la siguiente ventana le dije crear archivo, dejé Verilog y le puse el nombre. Listo. Vale, vale, está bien. Está bien. Eh, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer, y esto es de simulación, o sea, hasta aquí no hemos hecho nada diferente a lo que ustedes vienen haciendo desde Digitales 1. Esto no es nada extraño, así que debería ser más o menos familiar, pero yo sé que hay unas cosas que uno de pronto omite o de pronto por usar siempre plantillas, entonces uno de pronto no sabe ni lo que está haciendo eh, exactamente la plantilla, entonces por eso me gusta más bien arrancar desde cero. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es hacer una instancia del circuito de prueba. O sea, el circuito de prueba para nosotros es el circuito combinacional. Entonces voy a hacer una instancia del circuito combinacional que se llama, normalmente tiene este nombre, es un nombre genérico, ¿sí? Que se utiliza mucho en inglés, que es la unidad de prueba, ¿no? Esto significa, creo que significa unit under test o algo así. No estoy seguro si es exactamente esto, pero algo así, ¿no? Es como el dispositivo que estamos probando. Si es una simulación, es porque estamos poniendo a prueba este circuito. Entonces, esto es lo que estamos definiendo acá. Y en este caso corresponde colocar aquí los pines del circuito que estamos trabajando. Entonces, para eso, voy a traerme aquí esto. Mostrar a ver si puedo. ¿Puedo? No puedo. Ah, sí, espera. No, grupo horizontal. Esto es lo que quiero. Aquí arriba tengo el circuito combinacional, que es el que estoy probando, y aquí abajo tengo el circuito, el test bench. Entonces, simplemente quiero tener aquí la referencia de cómo son las entradas y las salidas para poderlas poner aquí dentro de este paréntesis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Normalmente bueno, hay varias formas de hacerlo. A mí me gusta esta, no sé ustedes cómo lo hacen, creo que ustedes lo hacen igual, pero ustedes me dirán si lo hacen diferente. Aquí colocan, por ejemplo, punto A, porque en este caso A es la señal, el nombre de la señal en la cajita, y aquí ponemos un paréntesis, luego coma, y luego colocamos punto F, que es el nombre de la salida, y un paréntesis. Ya llenamos estos paréntesis por ahora. Simplemente quiero terminar la estructura de la instancia, ¿listo? Insisto, con esto lo que estoy es trayéndome un circuito de prueba y poniéndolo acá. Ahora, ¿qué pongo aquí en el nombre, en estos paréntesis que está acá? El nombre que he puesto acá es la etiqueta que tiene la entrada y la salida, o sea, ese es como se llama la entrada y la salida en el diseño genérico que he hecho acá. ¿Listo? Lo que pongo dentro del paréntesis es la señal específica que conecto a ese puerto que se llama A o a este puerto que se llama F. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues tengo que conectar una señal que no la he definido, ¿sí? Pero tengo que conectar una señal. Entonces voy a colocar aquí una señal que se llama, pues normalmente pone uno el mismo nombre, pero si quieren colocarle un nombre diferente, podemos colocarle un nombre diferente como para tener una referencia de qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Esto, insisto, el objetivo es que con estas clases vamos a entender un poco más de pronto cosas que hemos pasado por alto. Así que ese es mi objetivo por ahora. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa tendríamos que definir acá? Vamos a definir lo que es A y FF. Entonces, pregunta. Tengo dos opciones siempre, while y red. Para cada uno de estos, necesito definir A y necesito también definir FF. ¿Listo? Ese va a ser mi objetivo por ahora. Entonces, bueno, A, sabemos, es un vector. Entonces le podemos poner aquí el tamaño del vector. Podemos colocarlo igual de 6 a 0. Así que eso no es problema.
La pregunta sería, ¿qué escojo para cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Qué escojo para cada uno de estos circuitos? De estas señales. Entonces, para las salidas, están de recuerdo que se pone reg, ¿no? Las salidas se ponen como reg y las entradas dependen particularmente de cómo yo las voy a especificar. ¿Listo? Así que técnicamente podrían ser reg o while dependiendo de cómo las defina. Así que voy a dejarlo por ahora pendiente. Y ahorita definimos si eso va a ser ¿una qué? Un rec o un while. Insisto, si hay preguntas, me dicen, ¿vale? Si pasé algo de pronto por alto o algo que ustedes quieran preguntar, me dicen. Muy bien, en este caso, vamos ahora a colocar lo que se llaman los estímulos, ¿sí? O sea, vamos a mirar cómo es que vamos a estimular nuestro circuito. Entonces, en este caso, vamos a usar alguna estructura de Verilog que me permita colocar estímulos al circuito. ¿Listo? Lo típico que se usa es la sentencia inicial y colocamos un begin y colocamos un end. Eh, el initial es una sentencia muy similar a lo que es el always, ¿sí? Son sentencias digamos, como de la misma categoría. eh, los que han manejado Arduino saben, por ejemplo, que en el Arduino hay una función que se ejecuta una sola vez, que hasta donde recuerdo es el setup, creo, y otra que se repite, que es el loop. Bueno, no me acuerdo cómo se llaman ya. No es que me aprenda yo las cosas, es, listo. El loop es el que se repite y el void setup creo que es el que no se repite, el que se ejecuta una sola vez, ¿cierto? El que aparece normalmente de primero. Entonces aquí pasa algo parecido. Lo que usted ponga como always es algo que normalmente se está haciendo todo el tiempo. Por eso cuando usted, por ejemplo, declara un registro, pues el registro está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo revisando si hubo un flanco de reloj para poder hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? Mientras que el initial es una cosa que normalmente se hace una sola vez y entonces, en este caso, como son las señales que estoy definiendo, entonces, pues por eso normalmente se pone aquí, pero bueno, son formas de definirlo. Vamos ahorita a mirar otro, vamos a mirar, yo estoy casi seguro que es rec porque es salida de la instancia, ¿listo? Pero si no, pues ahorita nos marcará algún error o alguna cosa. Es más, si no nos marca error, pongamos el wire para verificar si el wire marca error o no. ¿Listo? Hacemos todas las pruebas necesarias, así que no me vaya yo hoy sin haber hecho esa prueba. ¿Listo? Eh, pero sí, me gusta poner a prueba todo. Ustedes notarán, yo no me aprendo nada. Yo llevo muchos años trabajando en Digitales 2, ¿sí? Muchos, créanme, muchos años. Eh, la primera vez que dicté esta materia fue en el año 2008. ¿Sí me entienden? Todo el tiempo trabajando con estos lenguajes y yo no me aprendo las cosas. Es que literalmente mi cerebro no busca aprenderse nada. Así que cada vez que yo cambio de lenguaje, tengo que volver a buscar son las estructuras básicas de cada lenguaje. ¿Listo? Yo no funciono para nada de memoria, pero, insisto, lo más importante es la parte conceptual. Por eso es que me gusta cuando cada semestre tengo que ponerme nuevamente el reto de reaprender cada lenguaje. Bueno, entonces, listo, aquí tenemos los estímulos. Entonces, ¿cómo trabajan los estímulos? Pues simplemente los estímulos es lo que vamos a ponerle por dentro a, digamos, lo que vamos a inyectar al circuito. En este caso, la señal A es la que queremos asignar, así que, ¿dónde es que está aquí este? Le colocamos un valor a, por ejemplo, un valor inicial. Es una compuerta AND, así que, no sé, voy a colocarle, eh, a ver, coloquémosle 8, comilla, B, coloquémosle aquí un valor. Coloquémosle, ¿cuántos bits son? Dijimos que eran 7 bits, entonces voy a colocarle, ¿sí lo escribí bien? Siento que lo escribí mal. ¿Qué me he comido? ¿Qué me he puesto? ¿Está bien, cierto? Sí, creo que sí. Bueno, bueno, me pasé en un bit, creo. Sí, creo que sí. Pues entonces eran 8. Puse 8 y eran 7. Puse mention bad. En fin.
Podemos colocar un valor, ¿cierto? Y después podemos entonces colocar esta sentencia con el numeral y le colocamos un valor de espera. Entonces voy a decir que, por ejemplo, voy a esperar 100 nanosegundos, aunque eso es bastante, voy a colocarle solamente 10. Y vuelvo a repetir esta estructura para probar simplemente diferentes valores. ¿Listo? Aquí lo que quiero simplemente es probar diferentes valores. Eh, bueno, listo. Y pongamos por aquí un último valor. eh, Como para tener ahí de prueba, ¿cierto? Yo sé que algunos de ustedes, por ejemplo, aquí al final, después de esto, colocan una sentencia de finish, ¿cierto? Finish. Creo que se escribe así, con el paréntesis, porque es un método, entonces creo que lo hacen de esta forma. No hay problema, sí, no hay problema colocarla o no hay colocarla, no hay ningún inconveniente. Voy a cambiar estos valores simplemente para hacer diferentes valores de prueba. ¿Puedo hacer una pregunta? Señor, ¿Ese tiempo de espera por defecto está en nanos? sí, por defecto está en nanos porque así lo configuramos nosotros. Ya te explico. Esta sentencia de arriba lo que busca es esto, precisamente, definir estos dos tiempos. No recuerdo el segundo tiempo, creo que es como la resolución mínima o algo así de la simulación, no recuerdo muy bien cómo es la cuestión. Pero estos tiempos que definimos están determinados por esta escala de tiempo. Entonces, esta primera línea corresponde precisamente a esa asignación. Sí. Sin embargo, creo que uno puede colocar aquí unidades, pero no, la verdad es que estoy un poco confundido con VHDL. Tengo un cruce de cables ahí de los dos lenguajes y no estoy seguro si se puede con Verilog colocar unidades. Me parece que sí, pero no recuerdo, no tengo certeza. Así que si quiere ahorita probamos, pero por ahora dejémoslo así. Sí, por defecto esta unidad de tiempo es la que establecemos acá. Sí, señor. Buena pregunta. Profe, una pregunta. Señor. Es que me perdí. La parte del initial es para cuando la entrada de A es constante, ¿sí? Estamos definiendo los valores de prueba que le vamos a poner a la entrada. Entonces, sí, definimos un valor de A de entrada del circuito constante, le esperamos 10 nanosegundos y luego colocamos otro valor, esperamos otros 10 nanosegundos y otro valor y 10 nanosegundos, etcétera, etcétera. Sí, señor. Esa es la idea. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Preguntas antes de darle aquí la simulación? Dice que tengo un error de sintaxis. Tengo un error de sintaxis, no sé en dónde. Debe ser ese reg, o sea, o es while o es reg, no puede Ah, ser. sí, sí, gracias. Sí, sí, cierto que faltó definir eso. Sí, no, había olvidado por completo que teníamos esta tarea pendiente. Listo. Lo que es initial y always, todas las señales que usted asigne el valor por dentro deben ser regs. ¿Listo? Así que esto debe ser seguramente un reg. Si yo hubiera asignado por medio de por ejemplo, una sign, entonces la señal podría entonces colocarlo simplemente como wire. ¿Ok? Entonces depende más de eso. Gracias. Si no, no me acordaba. Tenía esta tarea pendiente y la había olvidado por completo. Parece que ya, ahora sí le gustó. ¿Cómo sabe uno que le gusta? Pues porque no le aparece aquí en la carpeta de archivos con errores, pero además de eso, miren que la jerarquía se completa, ¿no? Tengo el circuito, el test bench, ¿sí? En el top, y luego como un subcircuito tengo la unidad bajo prueba, que es el circuito combinacional. Noten ustedes también que el test bench aparece como fuente de simulación, más no aparece como fuente de diseño, lo cual significa que cuando yo sintetizo e implemento, el test bench ni se aparece por allá, pero cuando le digo simulación, ahí sí el test bench tiene protagonismo. Bueno. Listo, creo que estamos listos para hacer la simulación. Entonces vamos a ir aquí a la parte de correr simulación, ¿listo? Noten ustedes entonces que hay tres tipos de simulación. Si ustedes no han corrido síntesis e implementación, les aparecerán sombreadas algunas de estas opciones. Voy a explicar rápidamente qué es cada una de ellas, aunque el nombre es bastante evidente. Si ustedes colocan la postsíntesis, pues le coloca
él va a simular con la información que tiene después de haber sintetizado. Si ustedes les colocan post implementación, él simula con la información que tiene después de haber implementado. Si ustedes le colocan behavioral simulation, o sea, la simulación comportamental, él lo que él va a hacer es simplemente simular sobre el código. O sea, él va a tomar, para saber cómo funciona el circuito, él va a tomar su circuito, este que está aquí arriba, y lo va a simular así, literalmente línea por línea. Tanto es así que ustedes le pueden agregar aquí a esta parte, no recuerdo cómo, por aquí un breakpoint, como si fuera un software, ¿sí? A mí no me gusta ponerle, sinceramente me parece algo absurdo, pero ustedes pueden colocarle a estas líneas, le pueden colocar un breakpoint, como si esto fuera, insisto, un software, ¿listo? Como si esto se ejecutara línea por línea. Obviamente esto no es así, está lejos completamente de la realidad, pero igual, es una forma de depuración, ¿sí? Es una forma de depuración. Por esa razón es que normalmente muchos circuitos puede que les simule, pero no les implemente, ¿sí? Es que usted lo va a sintetizar y no le sintetiza, pero sí le simula, o lo contrario, ¿no? Que sí le sintetiza, pero no le simula. ¿Por qué pasa eso? Pues porque los intérpretes de la simulación, en este caso la simulación comportamental, y el intérprete del sintetizador, son dos programas diferentes. Lo que a uno le puede gustar y le puede parecer bien, a otro simplemente le dice, no, yo no entiendo eso, eso no tiene ningún sentido. ¿Mm? Entonces, esas situaciones se pueden dar precisamente por eso, porque los intérpretes son completamente diferentes. ¿Qué es mejor? ¿Simular aquí, simular acá o simular acá? Son todas simulaciones completamente diferentes. Si usted está buscando simplemente ver que funciona, o sea, simplemente le está interesado en saber que si usted describió bien, por ejemplo, para el parcial, si usted quiere decir, no, yo quiero saber si mi circuito está bien descrito, si hace lo que tiene que hacer, pues normalmente uno se puede ir por una simulación comportamental, porque es que además es la más rápida, ¿sí? Esa simulación comportamental, al trabajar sobre el código, es mucho más veloz que esta de abajo. Ahora, si yo necesito tener en cuenta la implementación, es decir, los lookup tables que están involucrados, de pronto sus retardos, ¿sí? De pronto, si hablamos de la implementación, si necesitamos tener en cuenta los caminos que interconectan los diferentes lookup tables y buffer de entrada y buffer de salida y todas esas cosas, porque esos caminos tienen retardos también. Entonces, si tengo que tener todo eso en cuenta, pues evidentemente estas simulaciones son mucho más interesantes, ¿listo? Entonces, ¿a qué voy con eso? A que si ustedes simulan normalmente un circuito, ¿sí? Con la simulación que es comportamental, ustedes, por ejemplo, jamás van a ver un glitch. ¿Mm? Porque esta simulación no tiene en cuenta el retardo, es más, no tiene ni idea de cuántos lookup table o qué dispositivo es el que va a implementar esas funciones que ustedes están implementando, ¿sí? No tiene ni idea, absolutamente ni idea. Aunque uno ve casos porque donde, por ejemplo, le ponen aquí retardos a la compuerta, ¿no? Usted puede aquí manualmente colocarle un retardo a la compuerta. Ah, creo que esto va después de la sign. Usted le puede colocar manualmente un retardo a la compuerta y de esta forma, no, así no es. Bueno, así sí es. Y de esta forma, él interpreta que esta compuerta tiene un retardo, pero este retardo es simulado, ¿ok? Tienen que tener en cuenta que esos 5 nanosegundos que le estoy poniendo de retardo a esta compuerta son completamente simulados, no son 5 nanosegundos reales. A la hora de implementarlo, pues obviamente no va a funcionar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que la simulación comportamental, que es la que siempre hemos venido haciendo, no nos va a servir para los glitches. Para los glitches necesitamos necesariamente, ojalá, la que sea de post-implementación. Esto que es la que tiene más información sobre los retardos de cada uno de los elementos. Verán también que en estas simulación post-síntesis y post-implementación hay dos, porque una se enfoca en los tiempos, que es la que nos interesa, y otra se enfoca simplemente en que funcione, verificar que después de la síntesis el circuito siga funcionando como debería funcionar, que después de la implementación el circuito siga funcionando como debería funcionar sin tener en cuenta los tiempos de propagación. Entonces, digamos que existen todos esos sabores de simulaciones. Insisto,
Uno cuando simula y está apurado y simplemente le interesa que funcione, pues a uno la comportamental le basta y le sobra. Pero cuando ya entendemos más cosas de los circuitos digitales, empieza a interesarnos estas simulaciones de abajo. Entonces, para no echar más carreta y ya ver algo de un poco más real, vamos a hacer la simulación. ¿Listo? Vamos aquí a empezar a hacer las simulaciones. Entonces, primero hagamos la de siempre, la simulación comportamental, que es la simulación de siempre y que como siempre tenemos errores. A ver qué errores hay. Vamos a ver qué pasó, porque... Ok, ok. ¿Dice qué señales? Dice que es la línea 11. Dice que es la línea 11 aquí. Entonces, eso significa que sí. Entonces, esto debe ser wire. Entonces, tenía razón. Tenía razón. Vamos a colocar otra vez. Aquí, guardar. Y vamos a colocar la simulación otra vez. Correr simulación. Sí, efectivamente. El firewall, ¿no? El típico, le voy a ponerlo aquí para que lo vean. La típica ventanita de firewall que tenemos que darle acceso. Eh, a veces activa el antivirus, ¿no? ¿Por qué se activa el antivirus cuando tenemos una simulación? ¿Qué tiene que ver el antivirus? ¿Por qué a veces nos detecta las simulaciones como virus? Cuando él simula, él hace una pequeña compilación de un pequeño programa que le va diciendo cuáles son las salidas que nos sirven. Ah, mira, aquí le decía lo del breakpoint. Mira, aquí están los breakpoints. Entonces, él crea un pequeño programa. No es un programa malicioso. Obviamente lo que él está buscando es agilizar la simulación y por eso lo hace, pero obviamente no es un virus, así que pues no se asusten, ¿no? Bueno, como siempre, la simulación sale con un zoom. No entiendo por qué a los diseñadores de Styling no se les ocurre simplemente hacer la acción de oprimir este botón. O sea, no es más sino eso. Todo el mundo tendrá que hacerlo, ¿no? A nadie le interesa esa escala de zoom que tiene, pero bueno, en fin. Tenemos una compuerta AND común y corriente. Funciona bien. Creo que aquí podemos ver donde efectivamente funciona bien, dado que la única forma de que esto sea 1 es cuando todas sus entradas son 1. En este caso tenemos 7 bits de entrada y esto, pensé que se había bloqueado. Podemos expandirlo aquí. Pues aquí vemos que todas las entradas son 1 y la salida es 1. Entonces, evidentemente está funcionando correctamente como una compuerta AND. Donde recuerdo, así funciona la compuerta AND. Y si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos con el initial fue describir la forma de onda que es el estímulo de nuestro circuito. Dijimos que tuviera este valor por 10 nanosegundos, luego este valor por 10 nanosegundos y así sucesivamente. Vale, si hacemos zoom, por ejemplo, aquí a una transición de estas, si empezamos a hacerle zoom, 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 porque más que lleguemos a una escala súper pequeña, jamás vamos a ver un tiempo de propagación aquí, ¿sí? Sí, mira que la escala es de un picosegundo, la escala como de simulación, es como un picosegundo. Creo que ese es el segundo valor que aparece ahí en la parte alta del código. ¿Listo? Entonces, aquí no veremos absolutamente ningún tiempo de propagación ni de respuesta de nada, ¿ok? Insisto, a menos que lo pongamos manualmente, ¿no? Eh, que de hecho podríamos hacerlo ya que estamos aquí en este punto, podemos aquí ponerlo manualmente en el código, entonces voy a colocarlo acá, voy a colocarle, por ejemplo, que se demore un nanosegundo, voy a decirle que esta compuerta se demora un nanosegundo, voy a volver a correr la simulación, voy a decirle aquí, correr la simulación comportamental, quiero relanzar, sí, quiero guardar, sí, por favor, a todo, gracias. Mi computadora acaba de empezar aquí a sobrecargarse. Ok, tengo una carga aquí fuerte en Zoom, parece. OS, administrador de ventanas de escritorio. Bueno, hay algo por ahí molestando. Bueno, volvemos aquí a la simulación, ¿cierto? Voy a volver aquí a ampliarla para ustedes y volver esto grande otra vez, donde está acá el botoncito del zoom. Noten ustedes cómo en esta simulación comportamental aparece este retardo, ¿no?
Este retardo aparece como consecuencia de ese tiempo manual que le he puesto de propagación, pero no quiere decir que eso en la implementación vaya a ser así. Esto es una cuestión completamente útil para la simulación, únicamente para la simulación. Aquí también se ve el tiempo de propagación e incluso acá, ¿no? Donde no hay valor inicial y este 0,0 tarda en tener un efecto sobre la salida. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejar esto así. Vamos a dejar esto por ahora así. Voy a quitarle esto porque esto no me interesa mantenerlo, aunque sabe que sí, bueno, te voy a quitar. Voy a quitarlo para no tener tantos factores ahí de error. Y vamos ahora sí a correr una simulación diferente. Vamos a correr, por ejemplo, la simulación, vamos a irnos al otro extremo, a la simulación post-implementación. Entonces, vamos a decirle que corre efectivamente esta simulación. Obviamente, para poder correr la simulación post-implementación, hay que haber hecho la implementación. Creo que es apenas natural que esto sea así. La acaba de correr efectivamente. Vamos a volver a hacer aquí el proceso de maquillaje sobre la simulación. Y noten ustedes, miren esto que aparece acá, que es súper interesante. Perdón, todo este, ay Dios, no, ¿cómo es que se saca un cursor? Ya, con control. ¿Listo? Miren este retardo tan impresionante que aparece aquí entre estos dos dispositivos. ¿Listo? Es un retardo que efectivamente se debe al retardo de la propagación de las compuertas, ¿sí? De las compuertas que están acá. Acá hubo una propagación. Así que esto corresponde al tiempo de la propagación. Parece bastante, ¿no? Parece muy agresivo. Miren que estamos cambiando la señal cada 10 nanosegundos y aquí tenemos un tiempo gigante, ¿no? Bastante fuerte, casi del tamaño de ese cambio. Pero tengamos en cuenta que 10 nanosegundos es una frecuencia bastante alta. Si tuviéramos cambios cada 10 nanosegundos, estamos hablando de una frecuencia de ¿cuánto? No, entiendes, tampoco es tanto, ¿no? Son 10 megahertz, no estaríamos tan lejos. Pero miremos un poquito más qué pasó acá, ¿listo? Quiero mostrarles algo más de lo que estamos viendo, sino quiero mostrarles un poquito más. En las simulaciones, ustedes siempre van a poder mirar las señales internas. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿qué señales internas hay en este circuito si solamente tengo una compuerta AND? Solamente está la entrada y la salida. ¿Qué compuerta, qué señal intermedia puede haber en este circuito? Y yo les diré, claro que sí hay. ¿Cuál es esa señal intermedia? A ver, ¿cuál es esa señal intermedia? Y no encuentro la otra pestaña. Acá está. ¿Cuál es la señal intermedia que estoy buscando? No es A, no es F, no es AA, no es FF. ¿Cuál es la señal interna que estoy buscando? A ver, ¿quién me dice cuál es la señal interna que estoy buscando? No la he seleccionado aquí para no dañar la sorpresa. Bueno, ya la dañé. A ver, la que yo estoy buscando. Ay, no aparece, me hizo quedar mal. Vamos a buscarla directamente en esquemáticos, porque voy a mirar el esquemático de la síntesis. Voy a mirar el esquemático de la síntesis porque siento que nos deben esa señal. Quiero buscar esta señal, esta en particular. Ah, sí, mira, se llama F o BUF inst I2N0. Apréndanse ese nombre. inst I2N0. Efectivamente, esa es la señal que estoy buscando. Voy a volver aquí a la simulación. Voy a cerrar la síntesis, a ver si eso me sirve. No sé cómo volver a la simulación. Ah, sí, ya aquí volví, listo. Entonces, ¿cómo se llama la señal? Se llama INS I2N0. Efectivamente, esta es la señal intermedia. Entonces, vamos a mirar qué pasa con esta señal. Voy a colocarla aquí en el punto intermedio. Con esto, pues, estoy viendo una señal interna. Ojo, esta señal no aparece y no puede ser vista jamás en la simulación comportamental, porque
Él no tenía ni idea que lo iba a hacer con dos lookup tables, pero esta señal es la que interconecta precisamente los dos lookup tables. ¿Qué esperamos? Pues que tenga un retardo intermedio entre este punto del estímulo inicial y este punto de la respuesta final, ¿no? Vamos a mirar qué tan bien se comporta esto y vamos aquí a reiniciar la simulación a ver cómo nos va con esto. Queremos ver esta señal en particular, a ver cómo nos va. Veamos acá, veamos aquí. El zoom parece que ya está ajustado, así que no toca reajustarlo. Eh, a ver si me perdí de algo. A ver, ¿qué opinan ustedes? Está rarísimo. Está rarísima esta señal. ¿Qué señal tan poderosa? Bueno, vamos por partes. ¿Listo? Vamos por partes porque acá hay cosas interesantes por analizar. Eh, Vamos a mirar. Sí. A ver, lo que aparece acá, primero que todo, es una señal que evidentemente esta señal cambia acá. El primer retardo lo vamos a encontrar acá y el segundo retardo lo vamos a encontrar acá. Eso tiene todo el sentido del mundo porque el circuito que estamos implementando tiene los dos lookup tables. Entonces, el primer lookup table tiene una respuesta mucho más rápida y esta respuesta, que es la entrada del siguiente, va a aparecer de este lado. Así que por ese lado creo que tiene muchísimo sentido lo que estamos viendo, ¿cierto? O sea, que esta transición suceda entre este punto y este punto. ¿Listo? Creo que hasta ahí no hay inconveniente. Así como, por ejemplo, esta transición sucede entre este punto y este punto. Lo que me parece a mí curioso, lo que me parece a mí muy curioso, es cómo él implementa eso para que esta señal de 1, para que con puros ceros, él de 1 y no de 0, porque en lo que yo me imaginé inicialmente, había pensado que el primer lookup table era una compuerta AND de 4 entradas y el segundo lookup table era otra compuerta AND también de 4 entradas. ¿Por qué creen que aquí aparece un 1 y acá aparece un 0? ¿Es posible eso? ¿Será que se equivocó Xilinx? Ahí el software se equivocó Vivado. ¿Qué nos pasó ahí? ¿Mm? ¿Qué creen que está pasando ahí? Yo creo que estamos simplemente suponiendo más de lo que podemos con la información que tenemos. No es la única forma de partir una compuerta en dos circuitos en cascada. Podría ser que el primer circuito es una compuerta NAND, por ejemplo, y el segundo circuito es una compuerta AND, pero que en esa entrada tiene su entrada negada. O sea, es una AND, pero con una entrada negada, ¿sí? Entonces, compensaría el efecto de la NAND anterior. Así que creo que esto perfectamente también es válido. Claro, nosotros no controlamos eso porque nosotros nunca definimos esta señal. Esta fue una señal que tuvo que él añadir ya como parte del proceso de síntesis, no como el de implementación, sino como el de síntesis. Entonces creo que ahí está digamos que es muy interesante toda esta cuestión. Me parece que es súper, súper chévere. Y lo otro que me llama la atención, pero a lo cual no tengo una explicación clara todavía, es por qué este gap es más grande que este gap de acá. Y ahí sí creo que tiene que ver lo que dice Otto, que tiene que ver con los buffers de entrada-salida. Creo yo, ¿no? Creo yo que sería lo que está pasando. Y lo podemos verificar, claro que sí lo podemos verificar, porque podemos irnos otra vez a la síntesis. Permítanme otra vez, aquí abro el esquemático de la síntesis. Eh, Open Design. Porque podríamos, por ejemplo, revisar cómo está esta señal, ¿sí? Cómo está esta señal, que también tiene un nombre diferente, ¿no? Permítanme ver cómo es que se llama. Se llama A y buff 0. A y buff 0. Mientras que la entrada, este cablecito de acá, se llama A. ¿Sí? A buff 0. A y buff 0 inst. ¿Sí? Y esta, no, mentiras. Este es A0. Este es A0. Y este es
A y buff 0. Entonces vamos a graficar el A y buff 0, que es la salida del buffer, la que va acá. Este buffer también tiene un tiempo de propagación, así que vamos a intentar ver quién es más lento, de pronto los buffer o los lookup table. Esta ya la tenemos graficada y vamos a graficar también esta señal. La señal del OBUF, FOBUF se llama FOBUF y esta se llama A y buff. ¿Listo? FOBUF y A y buff para ver todas las señales, es decir, la entrada, esta señal después del buffer, esta señal después del lookup table y esta señal después del otro lookup table antes de la salida del buffer final. Y esta que ya la tenemos graficada, o sea, todo el proceso. Noten ustedes cómo es de complejo esto, ¿no? Tiene bastantes partes, así que vamos a graficar todo esto. Cerremos la síntesis con la intención de que aquí nos aparezca, ¿cómo fue que la saqué yo ahorita? No, así ya, acá está. La simulación, ¿listo? Entonces, siempre para graficar señales internas tenemos que tener estas dos ventanas, el scope y los objects. Voy a colocar los objects por ahora aquí abajo. Eso, para tener un poco de más espacio en este lado. Entonces, lo mismo, señalamos el elemento. Recuerden que estos menús cambian con el contexto, es decir, si yo selecciono uno u otro, tendré diferentes señales en esta parte de aquí abajo. En este caso, la cajita que estoy probando, entonces tiene el A, incluso que es la señal externa, tendría después el A y buff, que fue la que vimos que va después del buffer. Esa voy a ponerla acá para que nos quede en orden. Después tenemos esta, que es la salida del primer lookup table. Después tenemos esta, que es la salida del segundo lookup table. Y por último, esta que debería ser la última señal. Listo, creo que con esto estaríamos visualizando todas las partes. Y podemos ver qué tan lento es, por ejemplo, los pines, qué tan lentos son los lookup table. A priori, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué es más lento? Por ejemplo, el pin de entrada-salida, que es un buffer, o el lookup table, que es un circuito combinacional de 6 pines de entrada, 2 de salida. ¿Qué creen que es más lento? Yo creo que no se arriesgan a, a opinar, pero yo pensaría, no he visto toda la respuesta acá, pero yo pensaría que el pin de entrada-salida es lentísimo. ¿Listo? Siempre lo que tiene que ver con entrar y salir a un pin es muy lento porque las capacitancias de lo que es el pad para entrar y salir del circuito integrado es horriblemente grande y eso representa lentitud en la transmisión de la señal. Entonces, pensaría que ese es el caso, pero permítanme, ya no creo en nadie, así que vamos a ver qué está pasando. Voy a hacer aquí como zoom en esta parte para poder ver, como quien dice, todo el periodo, digamos, de lo que es estos 10 nanosegundos que son los que son de interés. Aquí cambió la señal y aquí llegó la respuesta final. Entonces, miren ustedes cómo desde acá hasta acá debe ser el tiempo de retardo del buffer de entrada. Desde aquí hasta acá es el tiempo de retardo del primer lookup table. Desde aquí hasta acá es el tiempo de retardo del segundo lookup table. Y de acá hasta acá es el tiempo de retardo del buffer de salida. Creo que podemos decir que es un empate, porque este lookup table inicial fue muy lento, incluso más lento que el pin de entrada. El pin de entrada no demoró tanto, pero el lookup table inicial sí demoró más. El segundo fue un poco más rápido, pero yo le encuentro mucha lógica a eso, porque solo cambia un bit de entrada, así que es posible que sea un poco más rápido por eso. Pero el que sí es definitivamente muy lento es este camino de acá hasta acá, porque tenemos este espacio que está inmenso. ¿Listo? También, para ser justos con las comparaciones, este tiempo, uy, perdón, escape, no, ay, bien. Eh, Aquí, para ser justos, el tiempo que demora, ¿qué? Uy, Dios mío. El tiempo que demora la parte combinacional es este tiempo que he marcado acá, desde el primer lookup table hasta el segundo, mientras que todo el resto de tiempo
que aparece de retardo es debido a los pines de entrada-salida. O sea bueno, no le echemos, digamos que no pensemos que es tan malo el circuito, ¿no? Lo que es malo en este momento son los pines de entrada-salida, que nos añaden mucho retardo. Pero en un circuito normal, pues las señales no están entrando y saliendo todo el tiempo del circuito, sino que la mayor parte del circuito es interno y no tenemos que hacer uso de estos buffers, ¿ok? Entonces no hay ningún problema. Bueno. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen que les pueda ayudar? No sé, díganme ustedes. ¿Qué no se entendió? Eh, es importante que ustedes vean todo esto porque de alguna forma yo les mando a ustedes a la guerra con el glitch, diciéndoles, generen un glitch. Y efectivamente ustedes lo van a tener que ver y lo van a tener que evidenciar en el circuito. Entonces, el primer paso sería verlo, por lo menos en una simulación que no fuera la primera, una simulación post-síntesis o post-implementación. ¿Ok? Ahí tendríamos un primer filtro. ¿Se puede identificar el TPSQ, TPD y demás? En ICE, sí. ¿Listo? En ICE sí podemos identificar esos parámetros, están claramente establecidos en el reporte. En Vivado no es tan fácil, ¿vale? No es tan fácil. Sí, no podría hacerlo acá, no como lo hace uno en ICE, porque es que ICE sí le da a uno ese valor. Yo esperaría que para la próxima semana ya tuviera yo ICE instalado para poder hacer esa prueba y poderles mostrar la máxima frecuencia de trabajo como la muestra ICE. Yo ahí le pongo 10 puntos a ICE y 0 a Vivado porque es mucho más transparente ICE que Vivado. Si aumento el tiempo en el assign, influye, no debería afectar la simulación. Ninguna de estas 4 simulaciones debería verse afectada por ese numeral, ¿sí? La única simulación que debería verse afectada por el numeral debería ser la primera, pero comprobemos. Tenía también esa duda, así que voy a mirar qué pasa. Entonces, vamos a ir a las fuentes, vamos a ir al circuito combinacional y voy a colocarle aquí numeral, por ejemplo, 5, un número bastante exagerado, ¿listo? 5 nanosegundos. Lo que yo pienso, vamos a ver, y nuevamente uno siempre va con cierto grado de incertidumbre, lo que yo pienso es que no va a afectar esta simulación en absoluto. Entonces, para incluso hacerlo más evidente, más concisa mi respuesta, voy a volver a correr la implementación, ¿listo? Voy a volver a implementarlo para correr nuevamente la simulación. Entonces, digámosle acá, correr. Seguramente él va a volver a sintetizar. Sí, está corriendo síntesis, en la parte alta se puede ver. Y después va a correr la implementación. Así que aquí tardará un poquito, pero bueno, todo sea por la respuesta. Sí, vamos a mirar, John. A mí me interesa también ese detalle. Yo creería que no cambia en absoluto esta simulación, salvo que la implementación, por ejemplo, él haya tomado un flip-flop diferente. Perdón, un lookup table diferente. Si él tomó un lookup table diferente, puede que cambie algunos tiempos de propagación. La simulación de implementación incluye tiempos de propagación de los caminos, mientras que la simulación post-síntesis no tiene en cuenta eso porque cuando se hace la síntesis no se sabe cuál lookup table va a usar, no se sabe si está lejos o está cerca. Él añade una estimación, pero es una estimación simplemente. No quiero abrir nada de esto. No quiero abrir nada de esto, así que simplemente voy a correr nuevamente la simulación, en este caso post implementación, ¿no? Bueno, yo lo veo como igual. Incluso podríamos cerrar la simulación si quieren, como para estar más seguros de que la simulación efectivamente tomó los cambios que acabamos de hacer.
Así que podríamos, voy a guardar esto que es el waveform configuration, para que no me toque volver a añadir las señales, sino que ya estén añadidas, voy a añadirlas aquí, a guardarlas ahí, no pasa nada. Save. Sí. Y ahora sí voy a cerrar aquí la simulación y voy a volverla a correr prácticamente desde cero, ¿no? De hecho, voy a cerrar la implementación, voy a cerrar todo como si estuviéramos acá y le digo correr Post Implementation Timing Simulation. Bueno, vamos a ver qué nos dio. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a volver a hacer zoom en este segmento que es el que nos interesa. Así que voy a coger de aquí hasta acá, más o menos. Yo diría que lo veo igual. Por lo menos los 5 nanosegundos que pusimos en la simulación, en el código de la implementación, no se ven reflejados acá. Así que por mi parte yo diría que está exactamente igual. Mi ojímetro diría eso. No sé ustedes de pronto qué digan, pero sí, es igual. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede esto? Porque este numeral 5 no es una sentencia sintetizable, ¿sí? Hay sentencias que son sintetizables y otras que no. Las sintetizables son las que se pueden convertir en un circuito. En este caso, el FPGA y Vivado tampoco establece un mecanismo para que yo pueda añadir un retardo manualmente. O sea, no existe el buffer que yo pueda poner dentro del FPGA que tenga un retardo exacto de 5 nanosegundos para que él pueda funcionar así como lo estoy pidiendo. ¿Sí? No, no se puede. Sinceramente es que no se puede. Esto sí es sintetizable porque es una compuerta, ¿sí? En fin, todo lo que uno pone normalmente acá es sintetizable, pero esto es una sentencia que solamente ayuda a la simulación. Y a la simulación, para ser más específico, a la simulación comportamental. Porque cuando se tiene todo esto, como ya no es sintetizable esa sentencia, se pierde, ¿sí? Después de que pasa síntesis y obviamente la implementación, este numeral 5 no tiene ningún efecto post-síntesis ni post-implementación. ¿Listo? Preguntas, dudas. ¿Todo bien? Bueno, yo diría que con esto que hemos visto hasta ahora, ustedes están prácticamente listos, ahora sí, para hacer por lo menos una práctica relacionada con Glitch. ¿Listo? Yo sé que van a estar concentrados en el parcial, así que no los voy a molestar mucho con eso por ahora. Pero sí, para que tengan más o menos una idea de cómo vamos, ustedes ya estarían listos para hacer esa práctica y con la próxima clase estarían listos para hacer una práctica relacionada con máxima frecuencia de trabajo. Mejor dicho, tenemos ya como quien dice 2 laboratorios para poder hacer, digamos, para poder entregar. Entonces, no, excelente. Yo siento que a veces uno siente como que el tiempo pasa en Digitales 2 y como que de pronto no se avanza mucho, como que no aprendo cosas nuevas, sigo con las mismas máquinas de estado, sigo con los mismos registros, con los mismos circuitos combinacionales, pero es que lo que estamos haciendo es profundizando en aspectos que habíamos pasado muy por alto. Entonces, creo que esto es lo interesante de la asignatura. Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas, si quieren hacer alguna prueba o algo así. Profe, ¿esto podría Sí. volver a demostrar el test bench que Claro que teníamos? sí, señor, sí, señor. Acá está el test bench que pusimos, bastante básico, ¿sí? Entonces, sí, sí. Por si acaso, esta es la descripción, insisto, descripción de lo que tiene que ver con la forma de onda del estímulo que le estoy aplicando al circuito, ¿listo? Entonces, por eso. Este numeral 10, por si acaso, es lo mismo, ¿no? Es un tiempo de retardo, pero que se aplica sobre esta sentencia. O sea, realmente, si ustedes se dan cuenta, el punto y coma
está después del 10. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo pusiera, por ejemplo, solo numeral 10, no me va a decir que es una sentencia incompleta. Entonces, normalmente uno pone el retardo y después pone la sentencia que se va precisamente a retardar. Profe, ¿Sí? profe, los números binarios que usted puso fueron aleatorios, ¿no? O sea, Sí, como para sí, ver la sí. botella. Sí, arranqué con un 000 y pasé a un 111 porque sabía que eso iba a generar el mayor traumatismo en la compuerta. Y los siguientes valores que puse los puse completamente aleatorios, sabiendo que todos tienen que dar cero porque la única forma de que dé uno es esta combinación. Entonces, sí, sí, es básicamente eso. Profe, se simuló ahí con la parte de... Esta simulación, la posimplementación, hice la última. Si llegase a poner, por ejemplo, la simulación post-implementación, pero funcional, miren lo que pasa. Sí, profe, le iba a hacer esa pregunta, estaba revisando y salen diferentes cosas. Sí, salen cosas, sí, diferentes, pero muy coherentes para lo que hemos hablado. Vamos a mirar. ¿Qué aparece? O más bien, ¿qué no aparece? No aparece ningún retardo, ¿listo? Porque lo que estamos verificando con esta simulación es la parte funcional, o sea, la parte de que el circuito hace lo que tiene que hacer en el sentido funcional, en el sentido de que la compuerta AND funcione como compuerta AND, como álgebra de Boole, ¿sí? Entonces no aparece ningún retardo. Exactamente, aparece un mundo perfecto. Un mundo donde no existen tiempos de propagación, ¿no? Entonces, efectivamente lo que aparece. Sin embargo, yo sí puedo ver las señales internas. Puedo ver la señal después del buffer, la señal después del primer lookup table, la señal después del segundo lookup table y la salida final, final, final. Entonces, sí, efectivamente es lo que aparece. Así que probablemente no va a ser nuestro enfoque ver simulaciones funcionales. Estamos interesados más en las funciones que tienen que ver con los tiempos. Sí. ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena una pregunta. Las clases de la clase pasada, o sea, del martes, se quebraba y se guardó. ¿Dónde, profe? ¿Qué pena? No le entendí la última parte de la pregunta, pero sí quedó grabada y creo que ya la subí. ¿Dónde? En Drive. Eso aparece. Venga, ¿qué pasa acá? En el curso de Moodle, Sí. debe aparecer aquí en la parte que dice. Obviamente a ustedes les aparece diferente. En este caso, clases grabadas L2. Clases grabadas L2. Y aquí debe aparecer, es esta última. Yo siempre las numero por semanas. Eh, eh, digamos, cronológicamente iríamos en la semana 13. Entonces, esta fue la clase pasada. Entonces, te debería aparecer aquí en esta parte. Sí, ahí estoy. Ahí estoy. Esta es la clase del martes. Esta es la clase del martes. Y también, ya que estamos aquí, pues también la pueden ver en Twitch. Twitch.tv/wsalamanca. Deberían poder ver ahí la última clase. Incluso pueden ver la clase del otro grupo, ¿no? Si les interesa. Si no quieren ver la misma clase con los mismos chistes, Vale, profe, gracias. vale, ahí ya va a aparecer. Espero que estoy con un loop. Qué interesante. Bueno, se me perdió. Viva, acá está. Bueno, preguntas, preguntas, preguntas. Por si acaso, en Twitch solo queda grabado 14 días. Así que después de esos 14 días, Twitch lo elimina. No es como YouTube, que queda forever and ever. No. Ahí se elimina después de 14 días. Pero igual la de Drive sí queda permanentemente. No hay problema. La de Drive es la que yo grabo localmente. Entonces, de pronto sea un poco diferente en algunos aspectos, pero
debería ser más o menos igual. Bueno, ¿alguna pregunta, duda adicional? ¿Todo bien? Bueno, ya empezaron a irse. Bueno, muchachos, entonces pues nada, nos veremos entonces la próxima clase. Ya quedaron con parcial, quedaron con trabajito para el fin de semana. Eh, Me ha gustado el trabajo del grupo, por eso lo he puesto de esta forma. Normalmente pondría una fecha y les diría ese día nos vemos y en 2 horas tienen que hacer un diseño completo de un ejercicio. En este caso, pues puse algo más abierto. Me ha gustado, como les digo, el trabajo del grupo, así que por eso lo he puesto así. ¿Listo? Obviamente se vale la ayuda de todos los compañeros, eso no, nunca estará en duda. La cuestión es que cada uno tiene que sustentar siempre su propio trabajo. Entonces, por eso al final siempre existirá ese momento en el que yo tengo que sustentar el trabajo, ¿vale? Entonces, es importante ese conocimiento, ese manejo que tenga de lo que se está presentando. A veces no es importante tener la mejor implementación, sino tener una implementación que yo, desde mi perspectiva, puedo explicar y entender completamente. A la hora de ver el retardo de la entrada-salida. Que me había visto la pregunta de John antes. ¿Influye el tipo de función aplicada? ¿A qué se refiere? Se refiere si es AND o si es OR o si es... No creo, porque el retardo lo ejerce el lookup table. Entonces, no creo que intervenga. Sería una cuestión para probar, pero sí, no creo que intervenga en absoluto porque finalmente se implementa. Es más, tú puedes tener, qué sé yo, a ver, ¿qué circuito tiene 6 entradas? 7, perdón, 7 entradas. Un sumador de 3 bits con acarreo de entrada, ¿sí? Uno de los bits, el bit de más peso de la salida que depende de todos. Tú puedes tener ese circuito, él lo puede implementar exactamente igual y tendría el mismo retardo. Y uno diría, pues es que un sumador es súper complicado. Sí, pero es que para la implementación es igual una compuerta de 7 entradas que un sumador de 3 bits cada dato con acarreo de entrada. ¿Sí? Termina siendo para él exactamente igual. Bueno, compañeros, pues nada, ojo, eso es bajo la suposición de que él logre hacer la implementación igual, me refiero con un lookup table y otro lookup table, ¿no? Entonces, si de pronto no se puede, si de pronto él requiere algo diferente, entonces lo va a implementar diferente y tendría un retardo diferente, pero habría que ver cómo lo implementa. Son cosas que, insisto, ustedes pueden probar. A mí me gusta que ustedes prueben, y si ustedes prueban esas cosas, díganme, porque yo normalmente valoro eso y lo pongo como nota, ¿listo? Yo les pongo ahí esos apuntes porque para mí es importante eso, lo que ustedes experimentan. Entonces, cuéntenme los experimentos que hacen y los computamos al final. No les puedo poner más de 5, ¿vale? Así que me Profe, disculpa. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, nos profe, veremos entonces la próxima. ¿me escucha? Profe. Sí, hola, Tatiana. Hola, profe, ¿qué más? Bien, ¿no? Aquí. Profe, qué pena, es que yo entré tarde cuando estaba hablando del parcial y Sí. no entiendo, o sea, de 3 y o 5 múltiplos, o sea, puede ser de 3 o de 5 o ambos o cómo. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, si tuviéramos el 20 como entrada, si tuviéramos el 20 como entrada, eh, no te pasa. Si tuviéramos el 20 como entrada, tendríamos que sumar el 3 porque es menor que 20 y es múltiplo de 3. Tendríamos que sumar el 5 porque es menor que 20 y es múltiplo de 5. Tendríamos que sumar el 6, tendríamos que sumar el 9, tendríamos que sumar el 10, tendríamos que sumar el 12, tendríamos que sumar el 15, tendríamos que sumar el 18 y pare de contar, ¿no? Porque ya el 20 es igual al 20, así que el 20 no se incluye y tendríamos esta suma. Yo les dije que les iba a complementar un poquito esa descripción para poder de pronto aclarar algunas dudas y que el problema quedara un poco mejor definido. Ah, listo, profe.
Gracias. ¿Listo? Poner algunos ejemplitos. Entonces es eso, es buscar los números menores que 20, que son múltiplos de 3 y o 5. ¿No? Múltiplos de 3 y o 5. Por ejemplo, el 15 es múltiplo de 3 y de 5. Entonces, por eso digo y o, por si de pronto, si coloco solo o, alguien puede pensar que es un o exclusivo y entonces va a decir, no, pero es que este es de los dos, no se cuenta, por ejemplo, algo así, ¿no? Para evitar lógicas diferentes, entonces prefiero colocar el y o. Bueno, compañeros, entonces, pues nada, que pasen feliz noche y nos vemos la próxima semana, si todo sale bien. Listo, profe, hasta luego. Bueno, chao, chao. Hasta luego, profe.